Mis padres nunca me quisieron, así que me compraron un coche descompuesto con la esperanza de que me estrellara y no tuvieran que volver a verme. Pero terminaron perdiendo a sus 2 hijos de esta manera. Publicado por U/CS BitBoy, el favoritismo de mis padres hacia mi hermano mayor, de 20 años, siempre fue obvio. Le regalaron un auto por su cumpleaños número 18. No era un auto nuevo ni nada por el estilo. Era un Lexus de 20 años en muy buen estado, y me lo presumía durante el resto de su último año de preparatoria. En comparación con mi hermano, yo sacaba calificaciones igual de buenas, a veces incluso mejores. Trabajé lo más duro posible con la esperanza de recibir un trato justo, e incluso hice trabajo voluntario limpiando basura en mi comunidad. Pero luego llegó y pasó mi cumpleaños número 18 hace unas semanas. Lo único que quería, lo único en lo que tenía esperanzas, era un auto. No esperaba un coche nuevo ni deportivo, solo algo confiable como el que recibió mi hermano. Pero la fiesta no fue nada como la de mi hermano. Para su cumpleaños 18, mi mamá horneó el pastel ella misma. Era un delicioso pastel de capas con pudín de chocolate. Para mí, me compraron un pastel de supermercado. Para su fiesta, contrataron un DJ, para la mía, solo teníamos el viejo boombox de mi papá con algunos CDs mezclados. Pasó toda la fiesta y pensé que mis padres quizás estaban esperando para darme un regalo sorpresa, pero eso no ocurrió. Les pregunté, mientras la fiesta se acababa, por qué no había coche para mí cuando mi hermano sí tuvo uno. Y dijeron que sentían que él había trabajado más duro para merecerlo. Pregunté qué había hecho el que yo no, porque yo había hecho todo eso y más. Mi abuela estaba cerca y escuchó todo. Entonces les preguntó también por qué. Terminó regañándolos y diciendo que estaba extremadamente decepcionada de ellos por mostrar favoritismo. Luego procedió a anunciar a todos los que aún estaban ahí que mis padres pensaban que estaba bien darle un auto y un DJ a su primer hijo, pero no al segundo. Incluso señaló cómo mis padres se habían esforzado más por el cumpleaños 18 de mi hermano que por el mío. Mi tío fue el primero en levantarse y decir algo, seguido por todos los demás que aún no se habían ido. Terminé alejándome y yendo a mi habitación para sentarme a pensar. Recibí algunas llamadas de disculpa de familiares, y mis abuelos me convencieron de salir con ellos esa noche. Pero cuando regresé, mis padres estaban furiosos y me dijeron que los había avergonzado delante de toda la familia. Solo pasé junto a ellos porque no quería pelear. Las siguientes semanas pasaron con un trato silencioso entre nosotros. Entonces, hace unos días, mis padres me sorprendieron con un Subaru Legacy blanco del 98 que funcionaba bien. Prácticamente me lanzaron las llaves y el título en un sobre y me dijeron que me divirtiera. Me dieron el auto y están pagando el seguro por los próximos 6 meses, como hicieron con mi hermano. Sé que un auto no es realmente un derecho sino un privilegio, así que siento que, de alguna manera, chantajeé a mis padres para que me lo dieran. Actualización 1.5 meses después. No había iniciado sesión en esta cuenta durante aproximadamente 5 meses. Así que ahora puedo contarles el resto de lo que sucedió antes de que empiece la universidad. Pero antes de eso, hay algunas cosas que quiero aclarar de los comentarios anteriores. Realmente necesitaba un auto porque no había manera de conseguir un trabajo sin uno. No tenía transporte personal y vivo a más de 10 millas de la parada de autobús más cercana. Así que para los que me dijeron que devolviera el auto porque pensaban que era demasiado consentido y que debía aceptar que la vida es injusta, o que no debería aceptar regalos de padres horribles, por favor, basta. Mi bandeja de entrada estaba tan llena cuando inicié sesión que me llevó tiempo revisarla toda. De todos modos, ya no importa. Conseguí un trabajo de medio tiempo que luego se convirtió en tiempo completo durante el verano después de graduarme. Pero 3 semanas después de empezar a trabajar medio tiempo, el Subaru reventó la junta de la culata mientras estaba en la autopista a unas 45 millas por hora. El indicador de temperatura se disparó y tuve que orillarme y pedir ayuda. Mis abuelos revisaron el auto y descubrieron que alguien había usado mucho sellador de juntas y aún estaba en el refrigerante.
Básicamente, el coche estaba remendado antes de que mis padres lo compraran y apenas se mantenía en pie. Funcionaba bien y nunca lo forzaba, ya que soy un conductor bastante lento. Mis padres afirmaron no saber nada del problema, pero su única reacción real fue encogerse de hombros y decir que era karma por haberlos hecho comprarme el coche. Eso fue un error, porque mis abuelos estaban allí para presenciarlo y se lanzaron contra mis padres como nunca antes lo habían hecho. Mi abuela me dijo que fuera a esperar en mi habitación y que los dejara resolverlo. Pasaron 2 horas antes de que me llamaran de nuevo a la sala. Mis padres estaban en el sofá y parecían como si los hubiera golpeado un camión, metafóricamente hablando. Mi tío y otros 2 parientes también estaban allí ahora. Mis abuelos habían logrado que mis padres admitieran que cuando compraron el coche, simplemente buscaron lo más barato que pudieran encontrar cerca que funcionara y lo compraron sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestaron en inspeccionar el coche, y mucho menos en leer el anuncio adecuadamente. Mi tío, que sabe 1 o 2 cosas sobre coches, me dijo que el motor necesitaría básicamente una reconstrucción porque la junta de la culata afecta al bloque, y arreglarlo costaría más de lo que vale el coche. Tuve que llamar al trabajo y decirles que no podría ir porque mi coche estaba dañado. Entendieron y me pusieron en una especie de licencia no remunerada por el momento. Ahora, quiero aclarar que yo no tuve nada que ver con lo que sucedió después. Mis abuelos solo me dijeron que me relajara por un tiempo y que ellos y mis padres se encargarían de esto. Y así lo hicieron. Unos días después, volvieron con un Honda Civic hatchback de 1999 con 180.000 millas. Era blanco como mi Subaru y funcionaba muy bien. No es de tracción total como el Subaru, pero va excelente en la carretera y consume menos gasolina. También había una lista de todas las reparaciones recientes realizadas al coche, incluyendo cosas como un radiador nuevo. Mi tío también revisó el coche antes de dar el visto bueno. Y agradecí a todos profusamente. Mis padres, sin embargo, no estaban nada felices por mí. Dijeron muy poco y simplemente se fueron. Ni siquiera había esa vibra que tenían la última vez de actuar como si estuvieran dando un juguete nuevo a un niño malcriado. Si pudiera describirlo en palabras, su actitud era de pura derrota. El Subaru se revendó después por $400, que fue lo mejor que pudimos conseguir por él con una junta de culata rota. Ese dinero se puso en mis ahorros. Esa es solo la mitad de lo que pasó, sin embargo. Verás, cuando dije que me iba mejor en la escuela que a mi hermano, no estaba bromeando. Mi hermano obtuvo una beca del 30% al terminar la preparatoria, mientras que yo obtuve una del 50%, no en la misma universidad, claro, pero en una de calidad comparable. Decir que mis padres estaban sorprendidos es quedarse corto, por supuesto. Simplemente se veían infelices. Tan pronto como se les pasó la sorpresa, decidí que no sería buena idea provocar una reacción preguntándoles al respecto. Pero mi abuela pensó lo contrario y los enfrentó, y de verdad los enfrentó. Primero, preguntó si mis padres estaban felices por mí. Dijeron que sí, pero no se notaba en sus actitudes. Así que mis abuelos finalmente preguntaron cuál era su problema. ¿Por qué no me querían? Su segundo hijo estaba haciendo las cosas bien, incluso superando las expectativas, y no podían estar contentos por eso. ¿Querían que fracasara? ¿Esperaban que fallara? ¿Cuál era el problema? Mi madre lucía realmente molesta y mi padre no podía mirarme a los ojos. Ambos dijeron débilmente que estaban felices por mí y lograron decir que querían que conquistara el mundo cuando fuera a la universidad. Incluso dijeron que ayudarían a pagar parte de mi matrícula, al igual que lo hacían con mi hermano. Mis abuelos dijeron con firmeza que más les valía cumplir su palabra porque nunca debió haber favoritismo, punto. Agradecí a mis padres por su ayuda. Recibí un apretón de manos ligero, si no lánguido, de mi padre y un abrazo muy tenso de mi madre. Todo se sintió tan forzado. Aún así, estoy extremadamente agradecido por el coche y la matrícula, pero mis padres simplemente drenaron toda emoción del lugar.
terminé preguntando si mis abuelos sabían por qué mis padres actuaban de esa manera. Pregunté si yo había sido un embarazo no planeado o algo así. Me dieron esa mirada de, es hora de contarte. Bueno, no soy adoptado como muchos han preguntado, pero sí fui un hijo no planeado, en cierto modo. Verás, mis padres querían tanto una niña como un niño, pero en cambio tuvieron dos niños. Mi hermano nació varón, así que mis padres realmente esperaban tener una niña en el siguiente intento. Habían acordado previamente detenerse después de dos hijos. Nunca tuvieron una niña. Mi abuela me contó que se negaron a averiguar mi género hasta después de que naciera. Estaban convencidos de que yo sería niña y compraron muchas cosas para bebé de niña, pero no tuvieron una niña. Mi abuela dijo que terminé usando toda la ropa de mi hermano hasta los 3 años porque mis padres habían comprado tantas cosas de niña por adelantado que no podían usar. Así que fui una decepción para ellos desde que nací. Mis abuelos dijeron que sabían que mis padres estaban mal, pero que habían sido así por tanto tiempo que no había punto en esperar que cambiaran. Desde entonces, mis padres no han hablado mucho conmigo sobre la universidad. De hecho, evitan el tema tanto como pueden. Gracias a algunas advertencias que recibí de personas que me enviaron mensajes, lo que me hizo sentir paranoico, llamé a la universidad a la que fui aceptado y me aseguré de decirles que si alguien llama o envía correos haciéndose pasar por mí o si mis padres intentan decir que no voy a asistir, deben llamarme para verificar una o incluso 2 veces si algo así ocurre. Quiero decir, dudo que mis padres hicieran algo así, especialmente después de todo lo que ha pasado. Pero sentí que jugar a lo seguro era la mejor opción. Hubo algo que realmente no esperaba que sucediera. Mi hermano me llamó de la nada para hablar. Dijo que nuestros abuelos lo habían llamado y le habían contado todo. Se disculpó por lo que pasó a su manera y dijo que espera que, una vez que esté por mi cuenta, no tenga que volver. Me admitió que cuando termine la universidad, se quedará en el estado en el que está porque le gusta. Nuestros padres realmente quieren que vuelva cuando obtenga su título, pero parece que eso no va a suceder. Le dije que no lo culpaba y que probablemente haría lo mismo. El resto de la conversación fue un poco incómoda porque ya no estamos acostumbrados a hablar mucho. Mis abuelos y el resto de la familia organizaron una fiesta sorpresa para mí el fin de semana. Fue casi como una repetición del 18º cumpleaños de mi hermano, con DJ y un gran pastel de chocolate que hizo mi abuela. No pude agradecerles lo suficiente. Mis padres asistieron a la fiesta, pero eran como espectadores pasivos todo el tiempo. No dijeron ni hicieron mucho, solo se quedaron sentados en una mesa lejana en la esquina y bebieron en silencio. La expresión de derrota que tenían era incluso mayor ahora. Creo que la fiesta no solo fue para felicitarme, sino también para restregar en la cara de mis padres que debieron haberlo hecho mejor. El resto de la familia ha dejado clara su desilusión con ellos. Parecía que querían irse de la fiesta desde hace rato. No puedo culparlos. Estaban siendo humillados y obligados a quedarse donde estaban. Mi abuela dijo que nunca se es demasiado viejo para aprender una lección de humildad. En cuanto a mi vida personal, mi trabajo a medio tiempo se convirtió en tiempo completo después de la preparatoria y he estado trabajando duro para ahorrar antes de irme a la universidad. Ganaba el salario mínimo, pero un trabajo es un trabajo y quiero dar lo mejor de mí antes de que termine mi aviso de 2 semanas. Dudo que vuelva aquí a hacer otra actualización. Así que gracias por leer la actualización 2 años después. He estado fuera durante 2 años y en cierto modo esperaba volver a publicar por última vez en 2024 porque mi hermano fue a un programa de licenciatura de 4 años, igual que yo ahora. Para los que recuerdan mis publicaciones anteriores, soy el chico cuyos padres fueron reprendidos verbalmente por la familia por mostrar un favoritismo descarado hacia mi hermano mayor. Luego descubrí por mi abuela que la razón por la que me trataban de manera diferente era porque mis padres querían que su segundo hijo fuera una niña. Mi abuela terminó confesándome más después de que me fui a la universidad. Antes de que naciera,
Mis padres estaban tan convencidos de que sería una niña que compraron un montón de cosas de niña sin siquiera verificar mi género por ultrasonido. Hace aproximadamente un año, mi abuela me contó que mi madre había intentado criarme como niña durante los primeros 6 meses de mi vida. Me ponía ropa de niña y me llamaba por otro nombre. Y mi padre lo permitía todo. Sé que es cierto porque mi abuela me mostró fotos antiguas de la familia en las que salgo con mi hermano cuando era un bebé, y en todas llevaba ropa rosa. Incluso había una etiqueta visible en algunas fotos con el nombre que mis padres querían para una niña. Pero una vez que se supo, mis padres dejaron de vestirme como niña. Mis abuelos le dijeron a mi madre que intentar criarme como algo que no era, sin darme la oportunidad de elegir, estaba mal. Aunque mi familia es bastante tradicional, mis abuelos son sorprendentemente de mente abierta y pusieron un alto a mis padres. Así que el trato de niña se detuvo. Pero en lugar de comprarme ropa nueva, mis padres me dieron la ropa usada de mi hermano durante años hasta que mis abuelos se dieron cuenta y tomaron cartas en el asunto. Descubrir todo esto me hizo darme cuenta de que mis abuelos evitaron que mi infancia fuera mucho peor de lo que fue, y no me lo contaron hasta estos últimos años. Estoy inmensamente agradecido con ellos. Al parecer, a mi madre le costó llamarme por mi nombre real durante unos 2 años porque mis padres no tuvieron a la niña que querían. Se negaron a conectarse conmigo como lo hicieron con mi hermano, el hijo que realmente querían. Cuando mis abuelos se enteraron de que no recibía cosas nuevas como mi hermano, amenazaron con pedir la custodia de mí. Tenían pruebas de varias cosas que describí, también. Mis padres no podían soportar nada que pudiera convertirse en un escándalo público, así que dejaron de darme ropa usada y fingieron amarme por un tiempo. Pero a medida que crecí, eso degeneró en indiferencia y tal vez incluso en odio. No estoy seguro. El odio significa que todavía te importa de alguna manera, pero la indiferencia es el verdadero opuesto del amor. Solo sé que mis padres no podían aceptar que su hijo favorito no fuera el mejor en todo comparado con su hijo no deseado. Desde que me fui, apenas han interactuado con la familia. Se sumergieron en el trabajo, en parte porque el resto de la familia los obligó a contribuir para mi universidad como lo hicieron con mi hermano, pero también porque para ellos, trabajar era la única razón para decirle a todos que los dejaran en paz. Mi abuela sospecha que incluso han dormido en sus autos algunas veces para evitar volver a casa. Solo vi a mis padres en Navidad en casa de mi tío durante los últimos 2 años. Y apenas me hablaban ahora que vivía mi mejor vida lejos de ellos, podría decirse. Dejaron de fingir que yo era su hijo. Ya no me quieren. Después de la humillación familiar que sienten que sufrieron, aunque saben que fue culpa suya. Se convirtieron en adictos al trabajo que apenas hacen otra cosa. Mi abuela me dijo que mi habitación está básicamente igual a como la dejé el día que me mudé. Mis padres ni siquiera han entrado en mi habitación, pero mantienen la habitación de mi hermano limpia y lista para el día en que finalmente regrese a casa después de la universidad. Bueno, eso no sucedió. Volaron para verlo en su graduación y tuvieron una gran celebración con él. No me invitaron a ir, no es que pudiera permitírmelo, pero mis abuelos fueron y me contaron los detalles. Mis padres seguían convencidos de que mi hermano volvería a casa. Fue entonces cuando él les dijo, algo incómodo, que ya había asegurado un trabajo a través de una práctica que había hecho el año pasado y que también había encontrado un apartamento propio. Mi padre se enfureció y mi madre perdió la cabeza, llorando y suplicándole que volviera a casa, pero él se negó. Verán, en estos últimos 2 años, mi hermano también tiene una novia a la que conoció mientras estaba en la universidad, y la mantuvo en secreto porque sabía que nuestros padres no aprobarían. Cuando finalmente se enteraron, no la aprobaron y mi madre incluso se refirió a su novia, a quien ni siquiera había conocido, como una SLT. Mi hermano explotó con ellos por eso. Su novia está en la escuela de enfermería y le falta 1 año para graduarse, mi hermano dice que es la mejor. Yo nunca la he conocido, pero por cómo la ha descrito, suena maravillosa.
Mi abuela me dijo que mi madre llegó al punto de contratar a un investigador privado para descubrir quién era la novia de mi hermano. Se molestó al enterarse de que la novia era impecable y de una buena familia, y que incluso tenía la misma inclinación política. En su mente, la novia era la razón por la que mi hermano no iba a volver, a pesar de que él dejó claro que había tomado esa decisión antes de conocerla. Mi padre había permanecido estoicamente en silencio al respecto. Sin embargo, por lo que escuché, mi madre dejó escapar ante mi hermano que había contratado a un detective. Y mi hermano le dio una lección a nuestros padres. Esto llevó a toda una discusión sobre cómo le habían dado todo y cómo él era un desagradecido por no volver. Pero él los enfrentó diciendo que ser el hijo preferido también era un tipo de abuso, porque casi lo hicieron ser como ellos. Escuchar eso rompió a mis padres. Mi hermano se lo contó a nuestros abuelos y ellos organizaron otra intervención familiar en la que incluso yo estuve involucrado a través de una videollamada. Mis padres trataron de ignorarme, pero incluso mi hermano les dijo que hablaran conmigo. Todos les dijimos que ya era suficiente. Que tenían 2 hijos y necesitaban empezar a tratarnos de manera justa. Habían dejado que algo tan simple como no haber nacido con el género que querían arruinara su amor por mí desde el primer día. Perdón por mi lenguaje en esta parte, pero mi padre llegó al límite y gritó, ¿quieren que admitamos que la cagamos? Pues sí, la cagamos. ¿Qué más quieren que hagamos? ¿Viajar en el tiempo? También estamos pagando parte de su maldita universidad. ¿Qué más quieren de nosotros? Las cosas terminaron muy mal en esa intervención. Mi madre lloró y me dijo que lo sentía, pero todavía sentí que no lo decía de corazón. No pasó mucho tiempo disculpándose conmigo antes de pasar a mi hermano en la llamada. Él estaba en videollamada y ella pasó mucho tiempo llorando y disculpándose con él hasta que él le dijo que volviera y realmente me pidiera perdón. Como si lo sintiera. Fue entonces cuando mi padre agarró el teléfono y lo apagó. Luego simplemente se sentó y les dijo a todos que se fueran. Lo último que mis abuelos les dijeron a mis padres fue que estaban muy decepcionados de ellos y que tal vez perder a ambos hijos les haría ver que nunca deberían haber favorecido a uno. En este momento, mis padres no están en contacto con el resto de la familia. Mi abuela escuchó un rumor de que tal vez estén planeando mudarse, pero tienen una casa de campo pagada y carreras excelentes. Siento que sería una tontería que se mudaran. Pero como mi hermano no va a volver y yo probablemente tampoco, supongo que realmente no es un problema. Dudo que me recibieran si fuera de visita después de todo lo que pasó. Todavía estoy agradecido con ellos por ayudar a pagar mi universidad. Mis préstamos estudiantiles se redujeron significativamente gracias a ellos. Pero como padres, creo que todos podemos estar de acuerdo en que simplemente no hicieron un buen trabajo.